El Consejo Nacional Electoral presenta CNE Noticias, el primer noticiero electoral del país. ¿Qué tal, amigas, amigos televidentes? Bienvenidos a una edición más de su informativo CNE Noticias. Los acompaña Wendy Quinde y a continuación revisaremos la información más destacada de esta semana. Más del 60% de papeletas de votación ya están listas. El primer convoy de documentos electorales ya salió hacia Semexpo. CNE y Supercon firmaron convenio para supervisión de propaganda y publicidad electoral. Registro Civil y Delegación Provincial del Guayas cedularon a personas privadas de la libertad. Escuela Politécnica del Litoral y CNE firmaron acuerdo de cooperación técnica para fortalecer el sistema de voto electrónico. Las autoridades del CNE visitaron las instalaciones del Instituto Geográfico Militar en Quito para verificar cómo avanza el proceso de impresión de documentos electorales. Hasta el momento, el 60% de las papeletas de votación ya están listas. Más información con nuestra compañera Elizabeth Plaza. 500 personas en 3 turnos diarios de 8 horas cada uno. Así es como trabajan los miembros del Instituto Geográfico Militar para tener listas las más de 34,000 papeletas de votación que se utilizarán el próximo 23 de febrero. Hasta el momento, el 60.37% de ellas ya están listas y, de acuerdo al presidente del CNE, corresponden a las siguientes 10 provincias: Galápagos, Zamora Chinchipe, Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Cañar, Tungurahua y Santa Elena. Los 5 tipos de documentos electorales cuentan con características de alta tecnología, que incluyen papel bitonal, microfibrillas no visibles y mecanismos anti-escáner y antifotocopia. Según el director del IGM, coronel Pedro Cabezas, el Instituto Militar no escatimó en recursos tecnológicos, garantizando la codificación exacta de paquetes electorales para cada junta electoral. Asimismo, la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, recalcó la importancia de esta alianza estratégica suscrita con el CNE, pues impulsa el desarrollo de la dependencia militar. Es un generador de empleo, pero también es un generador de valor agregado en tecnología y conocimiento. Las papeletas correspondientes a todas las provincias de la región oriental e insular ya fueron impresas en un 100%. Estas también ya se trasladaron a las bodegas de Semexpo, donde el Consejo Nacional Electoral prevé trasladar el 100% de papeletas nacionales hasta el 12 de febrero. De allí comenzará la distribución a nivel nacional hacia las distintas delegaciones provinciales, quienes serán las encargadas de recibir los paquetes electorales y trasladarlos hacia las juntas receptoras del voto establecidas. Reportó para CNE Noticias Elizabeth Plaza. La Superintendencia de Comunicación y el Consejo Nacional Electoral suscribieron un acuerdo interinstitucional para supervisar la propaganda y publicidad durante la etapa de campaña política. ¿Cuáles son los alcances y contenido de este convenio? Se lo contamos a continuación. Todos los contenidos comunicacionales que se incluyan como propaganda y publicidad electoral deberán contar con una previa autorización del CNE antes de ser transmitidos por radio, prensa o televisión. Este es el primer aspecto del convenio suscrito entre la Superintendencia de Comunicación y el Consejo Nacional Electoral, un documento mediante el cual los 2 organismos controlarán los contenidos de las propagandas y publicidades electorales. Para que no haya un hecho subliminal al interior de un reportaje que incida a favor de uno o contra otro. Además, según el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, este convenio asegurará la equidad entre todos los candidatos. Estamos en la disposición de garantizar que todas las fuerzas políticas que participan en este proceso tengan igualdad de condiciones. El control y supervisión del material comunicacional pasará en un primer momento por el CNE, quien en caso de encontrar una irregularidad, enviará un informe a la Supercom. Sin embargo, esta también podrá actuar de oficio, es decir, sin previa notificación del organismo electoral.
La duración de este convenio es de 90 días, es decir, toda la etapa que dura la promoción electoral. Asimismo, prevé la integración de una comisión que analice los contenidos de todo tipo de propaganda electoral que se publique en los medios de comunicación. Asimismo, según Paredes, las organizaciones políticas también podrían presentar sus denuncias en caso de inconformidad con respecto a los espacios que les son asignados para su promoción en los medios. O sea, habría que aplicar el principio de equidad y de igualdad. Todos los candidatos tendrían derecho de ir a los estadios y que le den 3 segundos, 3 minutos, lo que sea. Según el artículo 72 de la Ley de Comunicación, los medios deberán propender la participación de candidatos en igualdad de condiciones en programas de opinión y entrevistas. Reportó para CNE Noticias, Elizabeth Plaza. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, se reunió en Guayaquil con funcionarios de la Escuela Politécnica del Litoral. El objetivo era establecer un convenio de cooperación para fortalecer el sistema de voto electrónico. Más detalles con nuestro compañero Hugo Laverde. Con el fin de establecer lazos de cooperación en beneficio del sistema electoral del país, el doctor Domingo Paredes y el ingeniero Paul Salazar, presidente y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, se reunieron con el ingeniero Sergio Flores, rector de la Escuela Politécnica del Litoral, para establecer parámetros para el trabajo conjunto que beneficie a ambas instituciones. Bueno, la importancia es que ambos nos nutrimos de información. La academia gana más experiencia en esto. Estadísticamente se pueden hacer una serie de proyectos de análisis estadístico de lo que son las votaciones. El encuentro tuvo como tema principal el desarrollo del proyecto del voto electrónico a nivel nacional, además del proceso de auditorías informáticas. Todo esto mediante la conformación de un equipo de talento humano que trabaje en los distintos proyectos. Integrar un equipo de talento humano nacional para diseñar lo que sería el voto electrónico al 2017 y 2021. Pensamos en el 2017 el máximo alcance que podríamos alcanzar con éxito, si todo va bien, es desarrollar el voto electrónico en 5 provincias, las más pobladas del país, empezando por Guayas, Maraví, Los Ríos, etc. El objetivo principal del organismo electoral es estrechar las relaciones con la academia, de tal manera que ambas instituciones se beneficien mediante experiencias y conocimiento. Informó para CNE Noticias, Hugo Laverde. Una nueva propuesta de consulta popular llegó al pleno del CNE. La consejera Nubia Villasís recibió el documento firmado por parte de los alcaldes amazónicos, que plantean la explotación del 1 por 1000 del territorio denominado Yasuní Iteté. Villasís anunció que, al igual que otras propuestas, esta pasará por el organismo regulador, que incluye la etapa de calificación y capacitación a los peticionarios. Estas han sido las informaciones más destacadas en nuestro primer bloque de noticias, pero al volver... Miembros de la Delegación Provincial del Guayas y Registro Civil cedularon a personas privadas de la libertad. La primera vez que voté en mi natal llamada Cuenca fue en los 60. Desde entonces voté siempre acostumbrado a esa cantidad de papeletas. Pero ahora de verdad estoy impresionado con estas nuevas máquinas. Solo tienes que capacitarte un poco. Votas con el dedo y listo. En las próximas elecciones, Azuay da un paso más hacia la democracia del futuro. El voto electrónico es un mecanismo sencillo, seguro y transparente que agilitará el proceso de votación. Capacítate. Consejo Nacional Electoral. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos con más información nacional. Guayas continúa preparándose para los comicios del próximo 23 de febrero. La presidenta de la Junta Provincial, Nicolasa Panchana, habló sobre los diferentes planes que se han establecido con miras a las elecciones seccionales. A continuación les tenemos un informe.
La Delegación Provincial del Guayas continúa trabajando en los diferentes aspectos concernientes al próximo proceso electoral, con actividades que benefician y orientan a la ciudadanía a poco menos de un mes de las elecciones seccionales. La doctora Nicolasa Panchana, presidenta de la Junta Provincial del Guayas, comentó sobre las diferentes actividades que ha venido realizando el organismo electoral. Nosotros continuamos ahora después que se han realizado las inscripciones de las listas, que han sido en un total de 2.578 candidaturas que están inscritas. Posteriormente, pues ahora nos hemos centrado en los recorridos a las juntas intermedias electorales. Son 19 juntas intermedias, incluidas la de aquí de la matriz. Una de las iniciativas es la campaña de mesas de información que lleva a cabo el CNE en las diferentes provincias del país. Guayas es una de las provincias que más aceptación ha tenido desde el inicio de este proyecto. Se está establecido 215 mesas de información, pero se han instalado, tenemos instalada hasta ahora 175 mesas de información. Además, a la ciudadanía se le comunica que en las facturas de lo que se emiten en los comisariatos consta en la parte inferior de la factura la dirección de la mesa donde le toca votar. O sea, la información también se está llegando hasta allá, ¿no? Además, la presidenta de la Junta comenta que las actividades continuarán realizándose para garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral. La provincia del Guayas, la Junta Provincial Electoral del Guayas está avanzando de acuerdo a los lineamientos que nos hemos trazado. De esta manera, la provincia con más electores a nivel nacional se alista para un nuevo proceso en donde los principales actores serán los ciudadanos. Informó para CNE Noticias, Hugo Laverde. El organismo electoral aumenta su contingente de mesas de información ciudadana en Quito. Son 70 los puntos de atención que ya han sido instalados y que reciben más de 50 personas por día. Nuestra compañera Elizabeth Plaza nos tiene los detalles. Durante la primera semana de enero, la capital solo contaba con 20 puntos de información electoral. El más concurrido de ellos, la Delegación Provincial de Pichincha, donde más de 100 ciudadanos al día acudían para conocer su lugar de votación. Entonces yo les estoy dando con el número de cédula para que sepan el número de junta y el recinto donde tienen que sufragar. Muy bien, me ha dado todo lo que yo le he preguntado, me ha explicado muy bien. Muy buena la chica, la atención, todo muy bien. Ahora, con tan solo 30 días para que se desarrollen las elecciones, el CNE aumentó 50 mesas más de información electoral. Una de ellas se encuentra en las oficinas del Banco Nacional de Fomento y, a decir de sus visitantes, la atención de los miembros del CNE es remarcable. Muy amable, la gente está muy preparada para atendernos. Me parece muy bien porque se pasa el tiempo y ese momento estar buscando dónde a uno le toca sufragar. Asimismo, en el sur de la capital, el centro comercial Atahualpa cuenta con una mesa de información electoral, donde la afluencia de jóvenes es mayoritaria y ellos consideran que la previa información es necesaria. Muy factible, aparte beneficioso porque hay personas que no sabemos en qué lugar nos toca, nos cambian el domicilio, por ende ya sabemos en qué lugar nos toca es votar. Entonces me parece una solución muy eficaz para que no haya confusiones al momento de las elecciones y las elecciones sean más fáciles. En Quito existen un total de 70 mesas de información electoral. Estas están ubicadas en centros comerciales, instituciones financieras y hasta instituciones bancarias. Asimismo, usted podrá recibir el lugar de votación de ahora en adelante en las planillas de agua, luz y teléfono. Durante el transcurso de la próxima semana, el organismo electoral incluirá una aplicación web descargable que permitirá realizar la misma tarea. Otro de los mecanismos para conocer su lugar de votación es enviar un mensaje de texto al 150 con el número de su cédula de identidad. El costo del mensaje es completamente gratuito. Reportó para CNE Noticias, Elizabeth Plaza. Miembros de la Delegación Provincial del Guayas y Registro Civil visitaron el Centro de Reclusión Femenina. Las brigadas de ambas instituciones realizaron el proceso de cedulación de las internas con el fin de que puedan participar en las próximas elecciones.
Cerca de 2.359 personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada que permanecen en los centros de rehabilitación social de la provincia del Guayas podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones seccionales del 2014. Mediante un convenio suscrito entre el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Justicia y el Registro Civil, los reos que no cuentan con un documento de identificación están siendo cedulados para formar parte de la próxima cita electoral. Bueno, dentro de la ley existe que las personas sin sentencia ejecutoriada tienen derecho a sufragio. Entonces, como obligación de nosotros es que las personas privadas de su libertad posean su documento, que es obligatorio para poder sufragar. Entonces, es nuestra obligación estar acá, dentro de ese trabajo. El proceso electoral para las personas privadas de libertad se llevará a cabo el 21 de febrero, en el cual se instalarán un total de 6 juntas receptoras del voto en los diferentes centros de reclusión de la provincia. Informó para CNE Noticias, Hugo Laverde. El Consejo Nacional Electoral, previendo posibles escenarios de riesgo por causa de la etapa invernal, prepara un plan de contingencia a nivel nacional para aquellos establecimientos que pudieran presentar inconvenientes el día de las elecciones. Este plan operativo incluye el análisis para detectar los recintos electorales con zonas de acceso más difíciles a la ciudadanía. Varias ciudades, especialmente del litoral ecuatoriano, que han sufrido inundaciones hace poquitas horas. Nosotros tenemos planes de contingencia, estamos liderando la Mesa 5 en todo el país justamente para detectar qué recinto electoral puede estar en peligro de inundación el día de las elecciones. Dentro del plan de contingencia que tenemos, hay centros educativos que están listos y prestos para ocurrir pues alguna inundación en algún sector. Inmediatamente vamos a cambiar el recinto electoral y además estamos realizando las inspecciones de aquellos recintos lejanos en zonas rurales para ver que esas vías estén expeditas. El organismo electoral intensifica de manera especial la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Cerca de 3.000 estudiantes asisten a las charlas informativas, pues deben suplir posibles ausencias de los miembros designados. Cerca de 7.000 ciudadanos miembros de las juntas receptoras del voto de Santo Domingo de los Áchilas son capacitados en el marco de los próximos comicios electorales y el correcto uso de la urna electrónica a la hora de la instalación para dar inicio a la jornada de sufragio y luego para el respectivo cierre. Un día antes de la fiesta cívica electoral, el CNE tiene previsto realizar un simulacro provincial con la presencia de todos los miembros de las juntas receptoras del voto. Y es así que ese día van a estar todos los integrantes de juntas receptoras del voto y van a dejar los equipos ya listos, van a formar va a dejar listo todas las bancas de cómo van a estar tomando el sufragio el día 23. Porque esa urna va a ser manipulada por los mismos ciudadanos. No van a ser los técnicos del Consejo Nacional Electoral quienes aperturen las urnas, la instalen y luego después la cierren, no. Asimismo, se anunció que para garantizar el normal desarrollo de los comicios, se está trabajando en un plan de emergencia con estudiantes de edades comprendidas entre 16 y 18 años, quienes, de ser necesario, podrían reemplazar a los integrantes de las juntas receptoras del voto que no puedan cumplir con su deber cívico-político. Porque no es lo mismo aperturar un proceso electoral con un kit electoral, que son papeletas, que son obviamente muy bien manejables, a que uno esté manipulando o maniobrando un equipo tecnológico. Para nosotros los jóvenes, como tenemos la mente abierta, se nos hace más fácil comprender la tecnología. La campaña de socialización a los electores en cuanto al uso correcto de la urna electrónica continúa en toda la provincia. Me gusta más este sistema porque es un poquito más ágil que el antiguo, porque más antes nos tocaba subrayar las papeletas y era un poquito más difícil para los que no sabían eso. Con la paciencia que nosotros tenemos y con el carisma que aportamos hacia ellos, la gente nos acepta y recibe el voto electrónico de una forma muy positiva. Hasta la fecha, el número de electores capacitados sobre el voto electrónico en Santo Domingo de los Áchilas supera los 140.000 ciudadanos. Informó para CNE Noticias, Mercy Isa. Para conocer su junta receptora del voto, usted puede ingresar al portal web
www.cne.gov.es. Acercarse a una de las mesas de información electoral en su ciudad. Continuamos. El pasado martes, el director de la empresa pública metropolitana de aseo, Carlos Sagasti, acudió a las oficinas de la Delegación Provincial de Pichincha para presentar una denuncia en contra de un movimiento político por agresión a uno de los proyectos del espacio público. Más información nos tiene nuestra compañera Elizabeth Plaza. Para estas elecciones, el municipio de Quito dispuso 74 lugares autorizados para la colocación de propaganda electoral. Estos no incluyen sitios turísticos como el centro histórico, fachadas de edificios ni bienes de uso público. De ahí que el director de la empresa pública metropolitana de aseo, Carlos Sagasti, denunció ante la Delegación Provincial de Pichincha la colocación de una lona publicitaria en una de las islas del sistema de contenerización soterrada. Aquí hay una única promoción y la promoción es la del sistema como tal para que la ciudadanía se entere cómo operan los contenedores de basura. Quien habría infringido la ordenanza municipal es el movimiento Suma durante uno de sus mítines políticos en el sector de La Merced. Según el director de la Delegación Provincial de Pichincha, Patricio Domínguez, esta falta será analizada dentro de las competencias del organismo electoral. Nosotros actuamos de oficio, enviamos al Consejo Nacional Electoral para que sea revisado y por último sea enviado al contencioso electoral, si así lo manda la normativa. Sin embargo, por su lado, la Agencia Metropolitana de Control ya tiene previstas sanciones por daño a bienes o servicios públicos, lo cual es considerada una falta de carácter grave. Esta infracción conlleva una sanción de 2 remuneraciones básicas unificadas. La resolución por parte del Pleno del CNE se conocerá en las próximas semanas y las notificaciones por parte de la Agencia Metropolitana empezarán a llegar una vez terminada la cita electoral. Reportó para CNE Noticias, Elizabeth Plaza. Como parte de su compromiso con la ciudadanía, el Consejo Nacional Electoral participó del proceso democrático de la Universidad Central del Ecuador. Sus funciones incluyeron la entrega de material electoral, asesoramiento y observación de la jornada cívica. Más información con nuestra compañera Elizabeth Plaza. La Universidad Central del Ecuador vivió una segunda jornada electoral. El pasado jueves, más de 17,000 estudiantes acudieron a las urnas en una segunda vuelta para elegir al rector y vicerrector de esta institución educativa. De acuerdo a Mónica Carvajal, funcionaria del CNE, la participación en este proceso por parte del organismo electoral incluyó apoyo logístico, observación e instrucción. El CNE capacitó a los directores de escuela, a los profesores, y ellos tenían que replicar a su vez al resto de miembros de Junta Receptora del Voto, porque la conformación de ellos es profesores, de estudiantes y trabajadores de la universidad. La jornada se desarrolló de forma tranquila. A decir de David Gómez, técnico electoral, no existieron mayores inconvenientes que afecten el curso del proceso. Paquetes han llegado a la hora prevista, la instalación fue de la mejor manera. Ha habido muy pocos inconvenientes, un poco de proselitismo, pero en el transcurso del día ha ido mejorando toda la situación. Al final de la tarde se cerraron las urnas y con esto los miembros de las juntas receptoras del voto y observadores electorales pasaron a la etapa de escrutinio. A decir de los estudiantes y cuerpo docente, el acompañamiento del CNE en sus elecciones garantizó la transparencia y eficacia del proceso. A mí me parece que es una expresión democrática y una movilización general de estudiantes y profesores. Realmente sí, se ha mostrado bastante organizado precisamente porque ha habido el respaldo, ¿no?, en este sentido. Entonces, pues, lógicamente ha sido de gran ayuda también, ¿no? Excelente, excelente para así poder evitar fraudes, para así tener unas elecciones con éxito. Fernando Sempertegui ganó el rectorado de la Universidad Central y su periodo se extenderá hasta el 2019. Reportó para CNE Noticias Elizabeth Plaza.
Un total de 28.142 candidatos participarán en las elecciones seccionales del próximo 23 de febrero, cada uno de ellos con propuestas distintas e ideas innovadoras que pretenden mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus diferentes ciudades, cantones y parroquias. Vamos a dar un salto, vamos a generar empleo, vamos a incorporar riqueza, vamos a tener el centro histórico más de lo que es, más maravilloso todavía. Y aquellos que no creemos que el modelo actual es un modelo conveniente ni para la ciudad de Quito ni para la provincia de Pichincha. Pero si usted no es de los que disfruta los actos de campaña, también tiene otra opción para conocer cuáles son los planes de trabajo y propuestas de sus candidatos favoritos. Esta alternativa se llama Voto Transparente y se trata de un portal web interactivo. Esto funciona en www.vototransparente.es y es un portal que es de accesibilidad a cualquier ciudadano y ciudadana y nos permite justamente tener datos e información sobre las propuestas de trabajo de todas las candidaturas, así como las hojas de vida y también los correos electrónicos de los candidatos y candidatas. Así es, usted puede digitar en su navegador www.vototransparente.es, luego dirigirse a la pestaña Elecciones 2014 y deslizar el mouse hasta la opción Conoce a tu candidato. Allí deberá seleccionar la dignidad, la provincia y el cantón de su interés. Lo que se desplegará en su pantalla es lo siguiente. El pasado proceso electoral, esta página web tuvo más de 1.400.000 visitas y según la consejera Silva, impulsadora del proyecto, este es el primer mecanismo para ejercer un control social. En este sentido, teniendo a la mano o teniendo la facilidad de los planes o de las propuestas de trabajo de las diferentes candidaturas, los ciudadanos pueden hacer un control social, un chequeo de cómo va realizando las diversas actividades que propuso, que fueron su oferta de campaña cuando ya han sido elegidas las autoridades. La rendición de cuentas y fiscalización es un derecho establecido en la Constitución de la República. De ahí que se espera que en esta ocasión el número de visitantes del portal web vototransparente.es aumente. Reportó para CNN Noticias Elizabeth Plaza. La etapa de campaña electoral se extiende desde el pasado 7 de enero al próximo 20 de febrero. Recuerde que ninguno de los candidatos deberán sobrepasar el límite del gasto electoral. El próximo 2 de febrero, Costa Rica vivirá una cita electoral general. Se trata de la 16ª elección en este país centroamericano. Más detalles a continuación. Un total de 13 partidos políticos participarán en la contienda electoral costarricense el próximo 2 de febrero. Este día los ticos elegirán a su binomio presidencial, Cámara de Diputados y asambleístas nacionales. Hasta el momento, los últimos sondeos revelan que el exalcalde capitalino Johnny Araya, del oficialista Partido de Liberación Nacional, es el que más respaldo podría tener. Pese a esto, el diputado Claudio Monge, del Partido de Acción Ciudadana, indicó que hay una posibilidad de lograr una alianza progresista a través del candidato de su movimiento. Hasta eso, el Tribunal Supremo alista el proceso, donde también votarán personas con discapacidad, extranjeros residentes en el exterior y adultos mayores. Reportó para CNN Noticias Elizabeth Plaza. Amigos y amigas televidentes, esto ha sido todo por esta semana en CNN Noticias. Recuerden que toda la información que ustedes deseen conocer lo pueden hacer a través de nuestro portal web www.cne.gov.es. Estuvo con ustedes Wendy Quinde. Gracias por acompañarnos y los dejo con un resumen de lo más destacado de esta emisión. Hasta pronto.
Más del 60% de las papeletas de votación ya están listas. El CNE prevé terminar todos los documentos electorales hasta el próximo 12 de febrero. Superintendencia de Comunicación y Organismo Electoral controlarán contenido de propaganda electoral durante el periodo de campaña política. Ambas instituciones confirmarán comisión técnica de análisis de contenido mediático. Las internas del Centro de Reclusión del Guayas obtuvieron su cédula de identidad. Brigadas del CNE y Registro Civil continuarán esta tarea con miras a fortalecer campaña de voto facultativo de las personas privadas de la libertad. La Escuela Politécnica del Litoral brindará asistencia técnica y asesoramiento al Consejo Nacional Electoral, luego de firmar un acuerdo que fortalece la cooperación de estos dos organismos en materia de voto electrónico. El Consejo Nacional Electoral presentó CNE Noticias, el primer noticiero electoral del país.